Estos fueron momentos en los que luchadores infravalorados de la UFC destruyeron por completo a sus oponentes para reclamar su cinturón. ¿No nos emociona a todos cuando un campeón dominante muerde el polvo y los imperios se derrumban? Por supuesto que sí, especialmente cuando el luchador que destrona al campeón es infravalorado. Y hoy vamos a ver a 8 campeones que sufrieron este destino exacto, comenzando con Kamaru Usman, cuyo reinado no solo fue destruido por un infravalorado, sino también por uno de los golpes más afortunados en la historia de la UFC. Cuando Edwards peleó contra Kamaru Usman por primera vez en sus carreras en el año 2015, fue dominado por completo, pero esa derrota encendió un fuego en él, inspirándolo a una racha de 10 peleas y 7 años invicto en la división, el punto culminante de lo cual fue su primera pelea por el título contra Usman en el UFC 278. Antes de la pelea, Usman era el rey libra por libra con una racha de 15 peleas ganadas, así que, naturalmente, era un gran favorito. No solo eso, Usman también rebosaba de confianza. He's a very, very tough individual, but he hasn't lost because he fought me. You know, I made him better, and he went out there and he started wrestling. But when he fights me again, he's going to realize that wrestling was all for nothing. Edwards estaba más tranquilo, como suelen ser la mayoría de los subestimados, pero aún así hablaba con confianza cada vez que tenía la oportunidad. You cannot finish me, champ. Trust me. You got it in you, bro. I didn't hear you. What'd you say? You can't finish me. I can't finish you. Nope. Give me 30 more seconds in the first fight and I would have finished you. Correct? Shut up. No, you wouldn't. You forgot? You want to watch the replays? You held me for 2 rounds. I watched it. You want to watch the replays? I held your hand and I was beating you out of your face in. Edwards fue el primero en derramar sangre dentro de la jaula, donde se convirtió en el primer hombre en derribar a Usman. El nigeriano se recuperó y ganó los siguientes 3 rounds, superando en golpes y agarres al británico. Usman estaba en camino a una victoria dominante cuando Edwards decidió ir a matar. Y menos de un minuto antes del pitido final, aseguró un knockout con una patada a la cabeza. Fue un momento único en la vida que incluso Usman apreció. It was a great shot. A great shot. I'm talking Hail Mary to the Super Bowl. In the Super Bowl, last 10 seconds, that was a great shot, man. Hats off to Leon. Desafortunadamente, no todos sintieron lo mismo que Usman. Muchos calificaron la victoria como una casualidad, hasta que Edwards ganó su revancha en el UFC 286 cómodamente y silenció a sus críticos. I think just proved that how much I've improved, right, over the years. I wasn't able to show my performance in Utah because altitude. I think that showed now that attitude played a big part in my performance, and but like I said, Kamaru's a tough opponent. He got a great team behind him, but it's true, like I said, believe it's my time. Después de asegurarse el cinturón, Edwards lo defendió 2 veces contra Usman y Covington, 2 de los mejores pesos welter del planeta. En su tercera defensa del título, Edwards se enfrentó a Belal Muhammad en el UFC 304, donde nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder a continuación. Tomorrow, bro. Los 2 primeros pelearon en el UFC 2021, donde Edwards se llevó la mejor parte en los intercambios antes de que un piquete en el ojo dictaminara la pelea como nula. De cara a la revancha, Edwards pensó que Belal no era rival para él. Yeah, not bro. Yeah, you know that. You know that. Too slow, too small, too slow. The range is too. You get knocked out. End of. You know, Bieber or like the GSP. It's Belal. You know what I mean? So it's like. A pesar de ser infravalorado, Muhammad prometió darle una paliza a Edwards. July 27th, I'm going to be the best form that I've ever been. And that's going to be your worst nightmare. Nadie creyó en Belal hasta que salió y dominó a Edwards, superándolo en golpes y en agarres durante 3 rounds y medio para ganar el cinturón por decisión unánime. Edwards dijo que se sentía mal por el horario de la pelea, que tuvo lugar a las 5 de la mañana en Manchester, Inglaterra. My body just felt tired, you know. From round 1, all week I've been feeling just tired from the timing, but... En lo que respecta a Belal, estaba feliz de demostrar que sus escépticos estaban equivocados. I don't need the world to believe in me. I don't need anybody to believe in me. We don't need applause. We know how good we are. We know what we're capable of doing. And now we're the world champions. Las derrotas son ciertamente una píldora difícil de tragar, especialmente para aquellos que tienen el hábito de ganar constantemente, pero para algunos, como Ronda Rousey, una derrota puede ser más que un revés, puede ser suficiente para enviarlos al fondo de los abismos. Antes de que Rousey se enfrentara a Holly Holm en UFC 193, era considerada como la mujer más aterradora de MMA, que diezmó a sus oponentes con lanzamientos de judo y llaves de brazo durante años. Por lo tanto, naturalmente era la favorita para derrotar también a la superestrella en ascenso Holly Holm. Antes de la pelea, había mucha animosidad entre las dos. Rousey decía que ella era la mejor pegadora, a pesar de que Holm había sido varias veces campeona de boxeo y kickboxing. She's a 19-time boxing world champion, not MMA world champion, and I believe that I'm better than every
every other girl in every area of MMA. MMA striking is different, and I think I'm the best at it. El enfrentamiento previo a la pelea fue intenso, y Rousey luego llamó a Holm una chica buena y falsa. I told her that fake sweet act is, I see right through it. I really do. It was all fake. All until now, all that respect, all that everything, all you being sweet, I see right now that it's fake and you're going to get it on Sunday. No hace falta decir que se negaron a tocarse los guantes. En cuanto sonó la campana, Rousey avanzó con la intención de matar, pero Holmes se alejó mientras la golpeaba con zurdazos aplastantes. Al final del primer round, Rousey estaba exhausta y con la nariz muy lastimada. En el segundo round, una desesperada Rousey fue despachada con una brutal patada a la cabeza, seguida de una ground and pound. Desconsolada por la primera derrota de su carrera, Rousey salió furiosa de la jaula y se alejó de la vista de todos. Holmes también lloró, pero por razones completamente diferentes. I can't even explain how blessed I am and how fortunate that I have such a great team. Unos meses después de su derrota, Rousey apareció en Ellen y reveló que se sentía como si muriera al borrarse a sí misma después de la derrota. I was like down in the corner, I was sitting in the corner and I was like, what am I anymore if I'm not this? And I was literally sitting there and like thinking about myself. Casi una década después, Rousey afirmó que ya había sufrido una grave conmoción cerebral antes de la derrota ante Holm, insinuando que habría vencido a Holm si hubiera estado al 100%. I was just trying to make it look like I wasn't hurt, but I wasn't there cognitively. I couldn't think as fast. I couldn't judge distance, and just from that one fight, everybody felt like, oh, she's a fraud. Holm cree que Rousey es una mujer demasiado engreída para darle el crédito que se merece. It's probably just hard for her to really want to like maybe admit that I was just the better fighter. Al igual que Rousey, Joanna Jędrzejczyk también intentó intimidar a una estrella en ascenso, pero terminó recibiendo una de las humillaciones más brutales en la historia de las MMA femeninas. Desde el año 2013 hasta el año 2017, la leyenda polaca fue considerada la mejor peso paja del mundo y una campeona honorable, que había defendido su título 5 veces en el año 2017. Pero en algún momento, el lado malvado de la campeona comenzó a tomar el control, y antes de su defensa del título contra Rose Namajunas en el UFC 217, se desató el infierno. Sabiendo que Namajunas, una perdedora con un puntaje de más de 500, tenía antecedentes de problemas de salud mental, Joanna pensó que meterse en su cabeza sería pan comido. This press conference is a little bit too much, and after the second face-off, she's going to be more stressing out about our fight on Saturday. So I think you cannot be the champion because you just can't do this. You can't deal with the media. You cannot deal with the pressure. It's too much for you. Cuando la charla basura fracasó, Joanna fue un paso más allá y desató a la mujer del saco. Boogie Woman is coming tomorrow, and she doesn't know what's coming. Namajunas estaba súper tranquila antes de la pelea, pero una vez que entró en la jaula, se convirtió en una absoluta bestia al derribar a la campeona 2 veces y hacer que se rindiera ante una ráfaga de golpes. Joanna recibió el golpe en la barbilla y felicitó a su oponente por hacer lo impensable. I never take fights personal, and I'm not emotional. When I'm fighting, everything went so smooth. During this camp, it was very long camp. For 13 weeks, I was training with American top team. You know, just big surprise, and this is what happens. Big congrats to Rose. Sin embargo, más tarde culpó de la derrota a un mal corte de peso. Like I said, the punches were not hard, but she KO'd me, and the fight was over. And you know, Rose is a champion. I have so much respect to her, but I lost not because I was cocky, because I was not cocky or arrogant, you know, but because of the terrible weight cut. Namajunas fue elogiada por mantener la calma a pesar de los desagradables comentarios de su oponente, pero a Thug Rose no podría importarle menos. All the negativity that I felt coming from her, it just reminded me of where I came from, you know, and you know, I wasn't gonna let that shut me down, you know, and that's why, you know, she's a, you know, awesome fighter and stuff, but I've dealt with a lot worse in my life. Los dos finalmente se enfrentaron en la revancha en UFC 223, donde Namajunas obtuvo una decisión dominante para poner fin a la rivalidad. Está claro que subestimar a los rivales puede ser un gran error, y Aljamain Sterling aprendió esto de la peor manera cuando decidió pasar por alto a una superestrella en ascenso y terminó perdiendo todo por lo que había trabajado tan duro.
Al entrar en el UFC 292, Sean O'Malley era un prospecto mentalmente invicto que muchos pensaban que estaba peleando con latas para engrosar su récord. Incluso el campeón pensó que era débil. My thoughts on Sean O'Malley is that fucker is frail. Frail. You think if I could take down a short, stocky guy like Henry, who's actually a gold medalist and has good takedown defense, what am I going to do to Sean O'Malley? Like, let's be honest here, guys. Like, yeah, he's been promised the title shot. He opted not to take the title shot and gave Henry a chance to come back and chase history. I beat Henry. Now there's no more running. Para ser justos con Sterling, tenía sus razones para estar enojado con O'Malley, porque solo 3 meses antes de enfrentarse al joven, había defendido con éxito su título contra Henry Cejudo. El UFC, especialmente Dana White, literalmente lo obligó a dar un giro rápido, y estaba bastante molesto por eso. I guess Daddy Dana's letting him out the playpen and allowing him to come play with the big boys. So it is what it is. El motivo de Sterling era descarrilar el tren de propaganda de O'Malley de la peor manera posible, pero desafortunadamente dejó que su rabia y emociones lo superaran. En el UFC 292, O'Malley era intocable, se movía hábilmente para evitar derribos y golpeaba a su oponente con contraataques, uno de los cuales aterrizó limpio en el mentón de Sterling en el segundo round. Sterling cayó como un saco de patatas y fue aplastado con golpes de tierra y golpes momentos después. Sterling on it. Esa noche, Sterling se dio cuenta de lo equivocado que estaba con respecto a O'Malley. Definitely sucks. I mean, I'm not gonna lie about that. There was a lot coming into this fight. You know, the quick turnaround, everything. But I was happy to do it. No excuses. Sean, hey, he did a good job of the one thing I knew he would be good at, is that step back counter. And yeah, it's just a good shot, man. El recién coronado campeón estaba feliz de demostrar que al menos algunos de sus escépticos estaban equivocados. I could submit Khabib and people would be like, yeah, but something. They'd say something. El ex campeón de peso mediano de la UFC, Luke Rockhold, también se atrevió a subestimar criminalmente a su retador y pagó el precio no solo perdiendo su cinturón, sino también enfureciéndose por ello después. En la UFC 199, Luke Rockhold estaba listo para enfrentarse a Chris Weidman por el título de peso mediano, pero cuando Weidman se retiró debido a una lesión, la UFC le ofreció a Michael Bisping una oportunidad por el cinturón con solo 2 semanas para prepararse. Como Rockhold ya había vencido a Bisping hace unos años y con bastante comodidad, esperaba que la revancha fuera un paseo por el parque también. You're just an average bloke. You're just an average bloke. Good use of English. I'm a samurai. I'm gonna come in there silent, undetected, and I'm gonna knock you out. I'm gonna make my kill, and I'm gonna fucking be out. You're making a fool I'll be out of on the yourself. next contract. Watch me. All right, buddy. I don't need an insurance policy to beat your ass. I don't need a knee. I don't need to walk. I'll crawl in that cage. Stop telling everybody about your injuries then. Whoop your ass. Y aunque el británico era un gran perdedor antes de la revancha, demostró que estaba mejor preparado esta vez y sacudió al campeón demasiado confiado a mitad del primer asalto con un contundente gancho de izquierda. Unos segundos después, Bisping era el campeón mundial de peso mediano. Fue un sueño que tardó casi 2 décadas en convertirse en realidad para Bisping, y Rockhold no se tomó la derrota a la ligera. Some say revenge is sweet. I disagree. I think it's better than sweet. Luke, come on, buddy. When the shoe was on the other foot, I leaned over and thanked you at this moment in time. I said, well done. Yeah, and I actually picked you up off the canvas. And you, being the you are, came up to me and was a bitch I shook about your it. hand, and you said, I already shook your hand and told me to f off, basically. You asked me, do you know who you are? Do you know where you are, buddy? Yeah, that's after you yeah, were... Hey, buddy, you got knocked out. You got knocked out, buddy. Sit down, shut up. You got lucky. All right, You got lucky. yeah, real lucky. Bisbee. First round, buddy. First round. What an asshole, guys. I will come back and kill you. A pesar de las grandes afirmaciones y excusas, Rockhold tuvo una victoria y 3 derrotas en sus siguientes 4 peleas y se separó de la UFC. Las excusas de Luke Rockhold nos recuerdan a Valentina Shevchenko, que tenía su bolsa llena de peros y si después de no una, sino 2 peleas contra una luchadora infravalorada. Al igual que Rusey y Jedrzejczyk, Valentina Shevchenko era otra campeona mundial dominante con 7 defensas sucesivas del título cuando fue programada para defender contra Alexa Grasso. Grasso era una gran perdedora dada la estatura de Shevchenko en la división. Sin embargo, la retadora se negó a descartarse ya que todos tienen debilidades. Sometimes you can't be all rounds perfect, you know. Sometimes you do something wrong and all people is judging you like, oh no, you're not good at this, but I think she's great. She trained very hard. She's always training. She's a good athlete, and I'm just expecting the best version of Valentina for this fight. Por alguna razón, Shevchenko pensó que Grasso la estaba atacando, por lo que optó por devolverle el golpe.
I want to leave a reminder. While you are trying to figure out my weak point, don't forget about your weak point. Don't forget about your fears. I know her fears, I know her weak point, and I will use it in my game. Grasso tuvo un excelente comienzo de pelea al superar a Shevchenko en el primer round, pero la campeona regresó en el segundo y tercer round para controlar a Grasso con contraataques rápidos y lucha libre. La tendencia continuó en el cuarto round, hasta que Shevchenko intentó una patada giratoria hacia atrás y Grasso inmediatamente saltó sobre su espalda y la arrastró hacia el suelo. Segundos después, Grasso estranguló a su oponente para lograr una de las mayores sorpresas en la historia de la UFC. En su entrevista posterior a la pelea, Shevchenko calificó discretamente la victoria de Grasso como una casualidad. This is kind of like what happened in mixed martial arts. You win in the fight all rounds, all 3 rounds, no doubt, and a stupid situation can like change the whole game. Para Grasso no fue una casualidad porque lo tenía todo planeado. When you do something like thousands and thousands and thousands of times, it's natural. So that's what happened. Las dos se enfrentaron de nuevo unos meses después en Noche UFC, donde la pelea se declaró un empate después de una batalla muy reñida. Valentina se quedó una vez más con un sabor amargo en la boca. I think because this event it's like Mexican Independence Day, that's why it's affected the decision of the judge to give 10-8 in the 5th round. Las dos fenómenos de peso mosca se enfrentarán por tercera vez en UFC 306, donde Shevchenko nivelará las cosas o Grasso acabará con la mejor luchadora femenina de una vez por todas. Israel Adesanya es otra leyenda que ha caído en la jerarquía de los mejores de todos los tiempos debido a sus recientes derrotas, especialmente la más reciente, en la que subestimó a un luchador sustituto con poca antelación que terminó dándole una de las peleas más difíciles de su carrera. Sean Strickland y Adesanya nunca habrían peleado si no fuera porque Dricus du Plessis se negó a desafiar a Izzy en UFC 293 porque aparentemente estaba lesionado. Adesanya, sin embargo, quería competir en el evento en Australia, con o sin su ruidoso rival, por lo que Strickland, un perdedor con ventaja de más de 300, fue traído como un reemplazo con poca antelación. Según Adesanya, la UFC hizo todo lo posible para mantener a Strickland lo más lejos posible de Australia, porque no confiaban en que él pudiera controlar su comportamiento alborotador en un país extranjero. He's an idiot, and you know the UFC don't want him embarrassing the company. But yeah, that's all I'll say about that. So you should thank me. You should really thank me for actually making him get the fight. La UFC tuvo que ceder a las demandas de Adesanya y lo siguiente que supieron fue que Strickland estaba ocupado en la calle pegándose con un fan. Do you know where the news came from that he punched a fan? From him. Yeah. Yeah. He's a beauty. Strickland no solo se volvió loco en las calles, también atacó al campeón durante las conferencias de prensa. You know what, man? The moment I post a video of me off my dog, they will put some credibility to that. And puppy porn, man. I had to double check that shit just to make sure it was legit, and it was legit. Adesanya estaba tan enojado con Strickland que quería infligirle una gran cantidad de dolor. I could have gone deep. I could have stooped to his level. Could have gone low. I could have gone limbo. Could have gone deep on the whole neo stuff. Him killing a dog, all this kind of stuff. But I was like, there's no point. Like, I'm glad, again, I have smarter people than myself around me because I knew what I wanted to do, but I got reassurance from my coaches that it doesn't matter what happens there. All that matters is the fight. And he knows he's outgunned and outmanned in this one, so he's going to try and stoop low, and he went deep. And the worst thing he did was bring up my dead homie. And I'm going to go John Wick on this man. De cara a la noche de la pelea, las probabilidades estaban fuertemente a favor de Adesanya, pero cuando la puerta de la jaula se cerró, Strickland dejó a todos boquiabiertos al sacudir a Adesanya al final del primer round. Durante los siguientes 4 rounds, Adesanya fue el clavo y Strickland fue el martillo. Después de 5 rounds de guerra, Strickland logró una de las mayores sorpresas para ganar el título de peso mediano por decisión unánime. Strickland estuvo en la luna por alrededor de 1 minuto, pero luego sus sentimientos se calmaron. Tell me about it. I mean, I'm pretty much over it now, you guys. It was exciting for like a minute. Nada de esto habría sucedido si Adesanya no hubiera sido lento, según Dana White. Israel looked like he was in slow motion. El entrenador de Izzy también pensó que si su pupilo hubiera peleado al máximo de sus habilidades, habría vencido a Strickland con bastante facilidad. I think Sean's a great fighter, and I never once thought that Sean wasn't capable of beating Israel. But I thought if Israel performed to the fullest of his capabilities, it would be a very hard fight for Sean.
¿Verdad o excusas? Estas fueron veces en las que luchadores infravalorados de la UFC destruyeron por completo a sus oponentes. ¿En qué pelea pudiste predecir al ganador? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste el video, asegúrate de ver los momentos en que los luchadores arrogantes fueron destruidos y humillados por sus oponentes.